El Evangelio de esta mañana está dividido en dos partes. La primera parte es esa denuncia tan fuerte que hace Jesús contra los escribas. Denuncia la soberbia, la arrogancia de este grupo de religiosos que la expresaban de diferentes formas. Una de las formas que expresaban su arrogancia y su soberbia religiosa era en las vestiduras. Y Jesús les dice que se pasean con sus grandes vestiduras y que pasean enseñando cómo lucen, como que todo eso va en el aire flotando, ¿no? Y que buscan y que tienen hambre, en inglés dice la expresión, tienen hambre de atención en los lugares públicos y buscan los honores, los puestos de honor en los banquetes. Y la tercera gran denuncia, quizás es la peor de todas, dice que se lanzan sobre los bienes de las viudas, personas extremadamente vulnerables, y básicamente lo hacen a través de una forma que es insultante para Dios, que es a través de largos rezos. Le ofrecían largos rezos y poco a poco le sacaban lo que tuviese la viuda. Es fuerte eso, ¿eh? 3 denuncias muy fuertes. El estar paseándose en los lugares públicos con sus vestiduras grandes, tener hambre de ostentación en los lugares públicos, puestos principales en los banquetes, y la última, lanzarse sobre los bienes de las viudas utilizando la religión. La segunda parte del texto es la aparición de esta mujer viuda que entrega en la alcancía del templo las 2 moneditas que tenía, y dice Jesús que entregó todo lo que tenía para vivir. Ese es el texto dividido en estas 2 partes. ¿En qué momento ocurre esto? Volvemos a colocar los textos en un contexto. Ocurre en Jerusalén y ocurre la semana antes de Jesús ser arrestado y finalmente torturado, enjuiciado y ejecutado en la cruz. Esto ocurre durante ese periodo que Jesús pasó en Jerusalén. Jesús no era de visitar Jerusalén mucho. En el Evangelio de Marcos lo visita solamente una vez, y desde que comienza el Evangelio de Marcos, Jesús está ya apuntando a Jerusalén, signo y recordatorio que Jesús va al lugar de la ejecución y de la muerte. Desde que comienza el Evangelio, llega a Jerusalén y durante una semana ocurre un montón de confrontaciones. Yo decía el domingo pasado en las misas de la tarde, confrontaciones muy fuertes con los escribas. El domingo pasado había uno solamente que Jesús detecta como un hombre bueno y como un hombre sincero en sus preguntas y en su búsqueda de Dios, pero los demás, hoy Jesús los fría a todos con estas 3 grandes denuncias. Fue una semana muy dura para Jesús, donde pasó predicando en el templo. Esto que escuchamos hoy está ocurriendo en el templo de Jerusalén, y esto es extremadamente importante para entender el valor espiritual y teológico que tiene esta viuda pobre que entrega todo lo que tiene a la alcancía del templo. El templo hay que entenderlo como el lugar más sagrado, el lugar de culto por excelencia del pueblo de Israel. Nosotros pensamos en la sinagoga como si la sinagoga fuera una iglesia en los pueblos. No lo era. La sinagoga era un centro social del pueblo. Allí se iba a estudiar la Torá, la ley, y allí se iba a discutir también si se había poner un alcantarillado o no. Era básicamente el lugar del pueblo. La gente iba allí a aprender, la gente iba allí a decidir cómo iban a vivir su vida diaria en las aldeas y en los pueblitos. En la sinagoga no se ofrecían sacrificios, solamente podía ser en el templo de Jerusalén. Históricamente, a través de la arqueología, se considera hoy que posiblemente era una de las famosas maravillas del mundo en aquel momento. Era una cosa grandiosa, las estructuras, los atrios, las divisiones que habían entre atrios, la cantidad de gente que trabajaba en el templo y la cantidad de gente que diariamente iba en el templo, especialmente en la Pascua, que es cuando empieza a ocurrir todas estas historias. Por lo tanto, esto es un lugar de mucha importancia religiosa
el lugar de los sacrificios, el lugar donde se consideraba que descansaba la gloria de Dios, el lugar donde solamente el sumo sacerdote una vez al año en el Yom Kippur podía entrar al Santo Santorum, el lugar de las ofrendas del incienso, los sacrificios diarios de animales. Es en este contexto que ocurre todas estas dos historias que escuchamos hoy. Las denuncias contra los escribas y la aparición de la viuda pobre que entrega todo lo que tiene en la alcancía. Toda esta historia del templo en los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, van a terminar con la expulsión de los mercaderes del templo, una historia que nos conocemos muy bien, y con la expulsión de los animales y la denuncia de que el templo se había convertido en una cueva de ladrones y en un lugar de exclusión. Jesús denuncia el estilo de vida de los escribas, la hipocresía y la soberbia religiosa de los escribas en el templo. Y en el templo es que aparece la viuda que va a entregar sus 2 moneditas. Era el lugar, como digo, de culto por excelencia de Israel, el lugar de sacrificios y el lugar de las ofrendas, y todo esto ocurre antes de la crucifixión de Jesús. El texto dice que Jesús se sentó. A mí me encanta esa imagen. Jesús se sienta, parece que busca un banquito y dice: estoy cansado, tengo que sentarme. Ha estado predicando, parece que por la mañana en el templo, las denuncias contra los escribas. Pero Jesús no está desconectado para nada de lo que está ocurriendo alrededor. Jesús escoge para sentarse en un lugar específico del templo, frente a las alcancías del templo. Las alcancías del templo eran enormes, no era la cajita de San Vicente de Paúl chiquitita, esa de madera que tenemos aquí, Las alcancías del templo eran así de alto, y eran muchas. Y el propósito de esas alcancías era recolectar dinero constantemente de la gente que visitaba el templo para ayudar a los pobres. Así que la viuda está echando las 2 moneditas, ¿dónde? ¿Dónde? ¿La alcancía para quién? Acuérdense ese detalle. La viuda está echando sus 2 moneditas en la alcancía para los pobres. No era la alcancía para barrer el templo, no era la alcancía para comprar aceite para el templo. Las alcancías eran el lugar donde se recolectaba el dinero para los pobres. Y Jesús, dice el texto, está mirando. En inglés me gusta más el verbo que usaron en la traducción del Evangelio en inglés. Dice observando. Es más que mirar. Jesús está observando cómo la gente traía muchas cantidades de dinero, y también va a observar cómo llega alguien que echa muy poquito dinero. Y yo me imaginaba a Jesús observando y viendo todo aquel movimiento de gente. Era un lugar de muchísimo tráfico de gente diaria. Y yo me imagino a Jesús sentado y diciendo: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estaría sintiendo? ¿Jesús estaría molesto por lo que estaba viendo? ¿Estaría analizando lo que estaba viendo? ¿Estaría sorprendido por lo que estaba viendo? Recuerden que Jesús se sentó y empezó a observar lo que estaba ocurriendo. Y observando, Jesús nota que entre aquella multitud de gente, donde muchos echaban mucho dinero, aparece una viuda. Recuérdense que la viuda ya Jesús la había mencionado en el Evangelio, con el problema de los escribas, que se lanzaban sobre ellas con largas oraciones para llevarle lo poco que tenía. Y Jesús coloca su atención en esta viuda pobre. Y el texto dice que llama a los discípulos. Parece que los discípulos no estaban observando ni estaban prestando atención. Estarían por allí comprando las medallitas, me imagino. Pero no estaban mirando lo que estaba pasando. Y los llama. Le dice: vengan. Y escuchamos lo que le dice. Esta pobre viuda ha echado más que los demás que han contribuido al tesoro de los pobres. Porque ellos
han echado de lo que les sobraba, pero ella en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Recuerden, la viuda pobre está echando en la alcancía, que era el dinero para los pobres. Dios nos habla, nos sorprende en encuentro con personas. La viuda es una sorpresa para Jesús y para los discípulos. Dios se comunica a través de diálogos, de conversaciones, de encuentros. No sé si los que van a Publix, imagino los que desayunan, han visto a Melquiades. Melquiades es el gordito, que se sienta bajo el techo donde están los chinos poniendo uñas postizas. Ahí se sienta Melquiades. Y está al lado de la veterinaria. Antes se sentaba en Panera, ya no puede ir a Panera. Pero Melquiades y yo nos hemos hecho amigos. Y él viene todos los sábados, se le da un dinero para que haga su laundry. Y hace unos días estábamos desayunando, que por cierto ustedes no estaban, no sé qué pasó ese día, las que desayunan en las mesitas redondas. Y tiene una diabetes tremenda, pero lo que quiere comer es croqueta y papas rellenas, y no se la compro, sí. Eso es lo que quiere comer, y café con leche. Y le digo, oye, ¿y qué hiciste ayer? Me dice, esto era un viernes, y me dice, me fui para el downtown. Y le dije, ¿qué tú vas a hacer al downtown? Dice, yo voy con un grupo a darle comida a los homeless. Y él está homeless. Años lleva homeless. Digo, ¿qué? Dice, sí, yo conozco un señor que lo recoge a veces, que es un señor judío, que lo lleva a hacer algunos trabajos y los días de frío lo deja que duerma en el van del señor. Y hay una sinagoga que lleva comida los jueves al downtown al mediodía. Y le dije, pero Melquiades, ¿por qué tú haces eso? Y se ríe y me dice, porque le digo yo, si tú estás chivado. Y me dice, me dice pastor, porque él es adventista. Me dice, ay pastor, siempre hay uno más chivado que uno. Estos hombres homeless, siempre hay uno que está más chivado que uno. Él es habanero y entendió la palabra perfectamente. Cuando uno estudia teología, hay una expresión que se llama un locus teológico. Un locus significa en latín un lugar. Y un lugar teológico es un lugar donde Dios aparece. Es donde Dios te está diciendo algo. Un locus puede ser una conversación con Melquiades, un locus puede ser este lugar, un locus puede ser una persona, un locus puede ser un evento. El locus teológico es el lugar donde Dios se revela, donde Dios habla, donde Dios se acerca, donde Dios se comunica. La viuda es un locus teológico. La viuda es un lugar donde Dios se reveló a los que estaban allí presentes. El templo, con toda su liturgia, sus sacrificios, sus ofrendas y sus inciensos, dejan de ser el lugar teológico para Jesús. Y Jesús descubre a Dios diciendo algo a través de la mujer pobre, viuda, que entrega todo lo que tiene. Melquiades va los jueves a darle comida a los homeless en el downtown porque siempre hay alguien más chivado que él. La mujer entrega todo lo que tiene porque esa mujer está convencida de que siempre va a haber alguien peor que ella. Y entrega sus únicas 2 moneditas. Para Jesús, el lugar donde reside Dios no es en el Sanctus Sanctorum, dejará de existir tristemente años después de Jesús, porque el nuevo lugar donde Dios se va a revelar es en la humildad, en la generosidad y en la confianza de una viuda que lo da todo, porque siempre hay alguien en peor condición que ella.
Ella se convierte en un ícono, una revelación de lo divino. Y realmente en esta historia, ya que estamos a las puertas de la pasión y de la crucifixión de Jesús, la mujer se convierte en un prototipo de Jesús. Jesús crucificado lo va a entregar todo. Jesús crucificado va a entregar cuerpo, alma y sangre. Y Jesús, levantado de entre los muertos por el Padre, se convertirá en el lugar teológico por excelencia donde nos encontramos con Jesús, con Dios. Si recuerdan, hay un texto donde Jesús está mirando las lámparas del templo, ¿se recuerdan? Y él dice, esto se viene abajo, pero yo lo puedo edificar en 3 días. ¿Se recuerdan la respuesta que le dieron? Si esto duró ¿cuántos años? 40 años levantarlo. ¿Cómo tú lo piensas edificar en 3 días? Y dice el texto, no sabían que Jesús estaba hablando de su cuerpo, el nuevo lugar donde nos vamos a encontrar con Dios. La viuda es el prototipo de lo que va a ser Jesús. Se convierte en el lugar de encuentro con Dios. La palabra que a mí me fascinó fue que Jesús observaba. Porque Jesús está observando y posiblemente tiene las orejas bien abiertas a escuchar lo que está ocurriendo. Porque está observando, puede ver el lugar donde Dios visita a su pueblo. Una viuda pobre que lo da todo. Jesús tiene todos sus sentidos abiertos a lo que tiene a su alrededor. Y puede leer la realidad de lo que tiene a su alrededor porque tiene los ojos y los oídos abiertos. Los discípulos no estaban y por ahí dice el texto, los tuvo que llamar hacia él para decirle, fíjense en lo que está ocurriendo. Jesús se da cuenta de la presencia de la viuda porque está observando, porque tiene toda su atención en lo que está pasando. No se impresiona con la riqueza, ni con el poder, ni la ostentación de los escribas, ni del templo, por mucha religiosidad que hubiese alrededor de eso. A Jesús lo conmueve profundamente, lo impresiona profundamente una viuda pobre que echa 2 centavos en la alcancía de los pobres. Y a mí me hizo pensar y me hizo preguntar, oye Pedro, ¿y en quién tú colocas tus ojos? ¿En quién tú colocas tus ojos? ¿A quién escuchas? ¿A quién prestas atención? ¿A quién tú y yo observamos? Cuando estamos en lugares públicos, como era el templo, ¿qué estamos mirando? ¿Y qué estamos escuchando? ¿Y qué nos conmueve el corazón hoy en nuestra historia? ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son las viudas que cruzan nuestro camino, que nos conmueven y nos impresionan como esta viuda impresionó a Jesús de Nazaret? Creo que el Evangelio hoy nos invita a hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se sentó y observó. Sentémonos y observamos y ver qué nos dice Dios y cómo nos habla Dios y cuál es el locus teológico que aparece en nuestras vidas, el lugar donde Dios nos habla y nos atrae y nos ala hacia Él. ¿Cuáles son hoy en esta semana esos lugares para ti y para mí? Para descubrirlo tenemos que hacer 2 cosas: sentarnos y observar. Y no se nos olvide abrir las orejas también.